la primera carta a la primera iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, o de lo que el ángel quiso, el Señor Jesús quiso escribir a las iglesias de Apocalipsis. Y este es un estudio, este es un tiempo de enseñanza, este es un tiempo de instrucción. Es mi oración que usted tome ventaja de esta enseñanza, amén, para su propia vida, ¿ok? Para su propia vida. Después le menciono esto. Muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Ok, pongámonos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. No estamos grabando estos sermones ni en video ni en audio, así que pues bienaventurados vosotros que estáis aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Y qué bueno, me da mucha alegría. Yo sé que hermanos me mandó un mensaje, una hermanita, pastor, no apoyar por el trabajo, y me pesa, pero pues, pero qué bueno que ustedes están acá, ¿verdad? Qué bueno que ustedes están acá. Muy bien, ya lo tiene Apocalipsis capítulo 2. Todos traen Biblia, ¿verdad? Todos traen Biblia. No se está confiando usted en las notas del pastor, usted ya trae su Biblia, porque un cristiano viene a la iglesia, debe traer su Biblia. Su teléfono no es su Biblia. Amén. You have to bring your Bible. You have to. Somos estudiantes de la palabra de Dios. No somos sin la Biblia. De la palabra. ¿Cómo vamos a venir a estudiar la palabra de Dios sin la Biblia? Sí, lógico. Bueno, pues, muy bien. Ahí la voz. Apocalipsis 2 del 1 al 7. ¿Ya lo tiene, amado? Miren lo que dice Apocalipsis 2 del 1 al 7. Ahí está. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando. Y dice, escribe al ángel en Éfeso. ¿Sí? Voy a esperar que todos se sienten de tomar café, de todo. No quiero ser mal educado, pero voy a esperar. Vamos a aprender a escuchar la palabra de Dios bien tranquilos, hermanos. Okay. En el momento que todos se sienten y se ubiquen, voy a continuar leyendo. Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, ¿qué? En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí comienza el mensaje del Señor Jesús a las iglesias. Estas son palabras del Señor. Y mire cómo comienza, y lo vimos la semana pasada. Yo conozco tus obras. Amén. Solo esas primeras palabras debería de traer reflexión sobre nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Él dice, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. El Espíritu del Señor, ¿verdad? Claro, nuestro Señor Jesús tan educado, tan bueno, que comienza con lo bueno, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Nunca comienza con la reprensión, sino comienza diciendo, yo te conozco y déjame comienzo con lo bello de tu vida, como iglesia. Y eso debemos aprender nosotros también del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. ¿Cuántas cosas tenía el Señor contra la iglesia de Éfeso? Una nada más. Que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Tu candelero, perdón, de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y mira aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense qué interesante, que ahí lo dice en plural.
Es una carta a la iglesia de Éfeso, pero ahí dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque el Espíritu sabía que iba a ser preservado para la iglesia del Señor. Por eso este mensaje es para todos. He who has ears, let him listen. Let him listen. Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué? De Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para escucharla. Si hay alguien, Señor, que no la quiere escuchar, apártalo de nuestra comunión. Señor, danos el estar en santidad contigo y el tomar tu palabra en serio. Queremos tener el celo de la iglesia de Éfeso. Queremos despreciar, Señor, la maldad y el pecado. Danos tu santidad, Señor. Lávanos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Comienza la carta con la iglesia de Éfeso. Y la epístola o la carta a Éfeso, la carta a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira, estos son nombres de las primeras iglesias. Cada una, mire sus notas por favor, cada una, ¿qué? Tiene, ¿qué? Cada una de las 7 epístolas o las 7 cartas de los capítulos 2 y 3 comienza con las palabras, ¿qué? Yo sé o yo conozco tus obras. ¿Se acuerda que yo hablé acerca de eso la semana pasada? El juicio del Señor sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros, hermano, escuche bien, no es basado en ignorancia, sino en conocimiento. Él conoce nuestra vida. Cuando la reprensión, cuando la corrección, cuando la disciplina del Señor viene sobre nuestra vida, no es porque no la merecemos, es porque la merecemos. No viene de la nada porque a Dios se le antojó ser mala onda ese día. Viene porque Él conoce nuestras obras. Él conoce cómo estamos viviendo. Como también cuando viene el favor de Dios, la bendición sobre nuestra vida. Como vemos al principio, también es, ¿por qué? Porque Él conoce. ¿Qué tan importante, hermano, es caminar bien delante de Dios? Porque hay 2 iglesias, y las vamos a ver más adelante, a las cuales Jesús no reprende, solo elogia. Solo las elogia. Y hay 2 que no elogia, solo reprende. ¿Qué le parece? Y ese es el mensaje para el día de hoy. En primer lugar, Él dice, yo conozco tus obras, y quiero que escriba ahí esto. Cada mensaje de la iglesia comienza con la pauta, hermano, de la realidad, de la verdad. Hay una expresión en inglés que se llama reality check, right? Como cristianos, como hijos de Dios, quiero que comenzamos con una realidad de nuestra vida, hermanos. ¿Me está escuchando? Quiero que comencemos con una realidad de nuestra vida. Ha comenzado un nuevo año y usted y yo tenemos que ponernos bien con el Señor. Pastor, usted como que ya se está poniendo muy regañón, como que ya no sé, no me importa. I don't care. Nosotros debemos ponernos bien con Dios, hermanos. ¿Me está escuchando? Nosotros no podemos ya andar viviendo en carnalidad. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que mirar la realidad, cómo estamos caminando con Dios. Y dejar de paja. Paja eso es alemán para mentira. Hay una foto que yo puse hace años atrás de un bebé que está llorando y dice, yo no sé por qué me sucede esto. Y luego está otra foto que dice, ya me acordé. ¿Cómo comienza? Yo conozco tus obras. Eso lo dice con todas las 7 iglesias. La segunda cosa es que contiene una promesa de Cristo. Dice, al que vence. Amén. Al que vence. Mire qué tremendo. Al que vence. Hay una condición para la bendición, hermano. Hay una condición para el favor de Dios. Tienes que vencer. Tienes que vencer. Al que vence. La recompensa, hermano, es lo que yo llamo la motivación. Por ejemplo, usted tiene un trabajo y le dice, mire, esfuércese, esmérese. Si usted alcanza estas metas, le damos un bono al fin del año. ¿Sí o no? ¿Y usted qué hace?
le mete, porque usted quiere alcanzar, ¿qué? Su bono. No, el que está ahí ya de por sí le está pagando por estar ahí. No sé si me explico, hermano. El bono es una recompensa que lo motiva a usted a hacer un trabajo aún mejor. Quiero que me entienda el día de hoy. Porque todos ya somos salvos. Bueno, si ha aceptado a Jesús en su corazón y ha sido lavado con la sangre del Señor. Pero el Señor dice, si te esmeras y vences, te voy a dar un bono. Amén. I'm going to reward you. Y todos nos esmeramos, ¿sí o no? ¿Correcto? Los que están en venta, los que están en... ¿Cuánto alguna vez ha recibido bono de su trabajo? There you go. Y los que no, yo nunca, pastor, por no bueno. So, ¿qué dice el Señor? Al que venciere. Y vamos a ver de qué es lo que está hablando de vencer. Yo le quiero hacer una pregunta el día de hoy, hermano. ¿Usted está venciendo sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo? Are you being victorious over these things? Or you are really not even fighting? You're just letting loose. You're just letting loose. You're like, you know what? I'm a sinner anyways. I'm going to sin. That has a price. That has a consequence. You see what I'm saying? Eso tiene un precio, eso tiene una consecuencia, hermano. ¿Me está escuchando? Al que vence. Yo le motivo a que usted venza en su vida. Amén. Mire, y cada una termina con la expresión que leímos al final. El que tiene oídos, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo llamo eso el reto de tomar decisiones. En otras palabras, cada carta comienza con una realidad, una motivación y termina con esta expresión que el Señor le dice, ya te dije esto, ya te dije, te mostré, ya te dije lo que es porque yo conozco, pero al final tú vas a escuchar si quieres escuchar. Tú vas a cambiar si quieres cambiar. Amén. El cambiar no es trabajo del pastor, hermano, el cambiar es trabajo de las personas. El trabajo del pastor, del ministro, es enseñar la palabra de Dios. La Biblia, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe quién nos sigue la voz del Señor? Las que no son sus ovejas. Si uno predica y usted no cambia, quiere decir que usted no es hijo de Dios. Usted es hijo del diablo. Usted es hijo de perdición. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ellas oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es hijo de Dios, va a escuchar la voz de Dios y va a seguir la voz de Dios. El título de nuestro Señor corresponde a cada caso o a la naturaleza del mensaje y se saca mayormente de la imagen o el simbolismo de la visión del capítulo 1. Cada carta tiene una ¿qué? Amenaza o una promesa y las más tienen ambas. Hay unas que solo tienen promesa, hay unas que solo tienen amenaza, pero las primeras 4 tienen las dos. Tienen las dos, hermanos. ¿Y de dónde viene el hecho de la amenaza, el hecho de la advertencia? De lo que vimos en el capítulo 1. Yo soy Él es el Señor, Él es el Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Él es el Señor de la iglesia, Él pagó el precio por la iglesia, a Él le vamos a rendir cuentas, Él puede amenazarnos. Amén. A mí nadie me amenaza, puede ser, pero Dios sí te puede amenazar. Dios sí puede decir, te voy a advertir, I'm going to warn you. Yes, he can. Puede darte una promesa, eso todos lo sabemos porque cada rato, ¿cuántos creen las promesas de Dios? Amén, 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 amén. Pero nunca decían, ¿cuántos creen las advertencias de Dios? Él puede y nos da promesas. Y por lo regular en nuestra vida nos da ambas. ¿Estamos de acuerdo? Nos da advertencias y nos da promesas. No sé si lo predique en estos meses o en estas semanas, pero yo le mencionaba a una persona, no me acuerdo cuándo, analizando la vida del apóstol Pedro. A Pedro Dios le dio promesas y advertencias. ¿Sabía usted eso? A Pedro el Señor le dijo, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Pero también le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dio amonestación y le dio reconocimiento. Y en el momento de los reconocimientos tiene que agradecerle a Dios, pero en el momento de la reprensión tiene que poner atención, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos la carta de Éfeso, quiero que veamos esto rápidamente, es un poquito de información. Su orden parece, y puede ver sus notas, esto no está en la proyección, su orden parece eclesiástico, civil y geográfico, hablando de Éfeso. Éfeso, la primera, por ser la metrópolis, ¿qué? Asiática llamada, ¿cómo se llamaba? La luz de Asia. Y la primera ciudad de Asia, la más cercana a Patmos, donde Juan recibió la epístola a las 7 iglesias. Y también por ser ella la iglesia más íntimamente asociada con Juan. En segundo orden, las iglesias de la costa occidental de Asia, luego la del interior, Esmirna y Filadelfia, solas reciben pura ¿qué? Alabanza. Sardis y la Odisea reciben casi exclusivamente censura o regaño. En Éfeso, Pérgamo y Tiatira hay cosas que alabar y cosas que condenar. Preponderando este segundo elemento en un caso, Éfeso, y el anterior en los otros dos, Pérgamo y Tiatira. Así los tiempos y lugares de los diferentes estados de las diversas iglesias de todos los tiempos y lugares están exhibidas conformemente alabadas o amonestadas. O el Señor alaba nuestra manera de vivir o amonesta nuestra manera de vivir. Hay cosas que puede alabar, hay cosas que puede amonestar. Yo quiero que usted vea el día de hoy qué áreas de su vida el Señor celebra y qué áreas de su vida Dios amonesta. Y como iglesia, qué áreas de nuestra vida como iglesia Dios alaba y cuál áreas de nuestra vida amonesta. ¿Estamos? Porque como le dije la semana pasada, nosotros tenemos una responsabilidad personal, pero también tenemos una responsabilidad como iglesia. Como iglesia, como congregación, tenemos una responsabilidad. Usted es parte de Iglesia Vida en Victoria. Bueno, si usted ha tomado la decisión. Por eso cuando la gente anda con cosas que no tiene que andar, uno como parte de la iglesia tiene el derecho y la obligación de reprenderlos. ¿Sabía usted eso? Y decir, esa no es la conducta que usted debe de tener. Cuando usted firma el pacto de membresía, ¿se acuerda? La última parte del pacto de membresía, y hay 4, dice, yo me comprometo a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y que mi testimonio no dañe el testimonio de la iglesia. Cuando su testimonio daña el testimonio de la iglesia, nosotros estamos en todo el derecho de reprenderlo y pedirle que se vaya si es necesario. Amén. Porque si no vamos a hacer una iglesia santa, no seamos nada, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y todos somos responsables de nuestros hechos delante de Dios, pero también los unos con los otros. Ni el pastor es más alto que nadie. El pastor es el primer responsable delante de la congregación de vivir como a Dios le agrada. Pero no es el único. Hoy en día vemos a la gente decir los pastores tienen que vivir bien. Yo no leo eso en la Biblia. Yo leo que todo hijo de Dios tiene que vivir bien. Yo no leo en ningún lugar que solo los pastores tienen el derecho exclusivo de vivir en santidad. La Biblia me dice en Pedro, sé santo porque yo soy santo. Y no está hablando solo de los pastores, está hablando de todos. ¿Estamos, amados? En nuestra vida va a haber o amonestación o halago de parte del Señor. Es mi oración que como iglesia Dios se sienta alegre con la vida de cada uno de nosotros y como congregación. Pero como les dije la semana pasada, estas cartas representan el halago, pero también el desagrado de nuestro Señor Jesús
para estas 7 iglesias, comenzando con la iglesia de Éfeso. Y Éfeso no es una iglesia desconocida a nosotros, hermano, porque el apóstol Pablo la fundó, el cual después le escribió una carta que se llama Efesios. El libro de los Efesios es una carta que el apóstol Pablo escribe a esa iglesia. Es de las iglesias más conocidas, de las 7, quizás es la más conocida por la carta y porque Pablo habla de ella en Gálatas y también en el libro de los Hechos. No tengo el tiempo de entrar en eso. Era una iglesia que estaba en una ciudad grande, en una metrópolis, como vimos. ¿Sabe qué es una metrópolis, verdad? Ahora viene lo que el Señor le agrada de la iglesia de Éfeso. Miremos primero, primero, tenía 3 virtudes la iglesia de Éfeso. Primero, o primera virtud, era, mire qué tremendo, su labor, ¿qué? Enérgica e incansable. Los miembros eran diligentes y activos en sus distintos, ¿qué? Ministerios. Perseveraba a pesar de la oposición y tal vez, ¿qué? La persecución. Yo conozco tu trabajo, yo conozco tu labor, yo conozco que te mueves. Amén. Cuando yo pensaba en nuestra iglesia decía, eso parece nuestra iglesia porque aquí la gente se mueve. Leti nos contaba que anduvo en una iglesia donde para que fueran ujieres nadie quería ni ser ujier. Imagínense. El Señor dice, ustedes les encanta el ministerio y yo los aplaudo por eso. Son eficientes, son trabajadores. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Qué bonito, porque en la iglesia hay que ayudar. ¿Estamos? En la iglesia hay que ayudar, hermano. Usted no debe de venir a la iglesia solo a aplastarse en esa silla. Usted tiene que venir a ayudar a la iglesia. La iglesia no es el mall donde yo voy a comprar lo que yo quiero. La iglesia es el hospital donde yo voy a servir. Tenía una segunda virtud la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice sus notas, por favor. Junto con la adoración de Diana, que contaba con miles de sacerdotes y sacerdotisas, la ciudad era centro de adoración al emperador romano y asimismo había algunos que practicaban la magia. Los cristianos no eran aceptados por la sociedad, pero seguían firmes en sus convicciones. El templo de Diana o Aramites, no me acuerdo si la estoy pronunciando bien, pero el nombre más común es Diana, era escúcheme esto, no está en sus notas ni nada, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana, ya no existe, lo quemamos todo. Y ese templo tenía más de 1000 sacerdotisas, que lo que eran en realidad eran prostitutas. Donde para ir a adorar a Diana, llegaban los hombres y pagaban a las sacerdotisas y tenían relaciones sexuales con ellas, y esa era la adoración a Diana. No, pues todos felices, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, todo pecado está fuera del cuerpo menos el pecado sexual. El que peca sexualmente ha pecado no solo contra Dios, pero ha pecado contra su propio cuerpo. Ante los ojos de Dios, hermano. Amén. Por eso el pecado sexual es despreciable ante los ojos de Dios, hermano. ¿Me está escuchando? Tanto el adulterio como la fornicación son despreciables ante los ojos de Dios. Acostarse con alguien con el cual no estás casado es un pecado detestable delante de Dios. Tú no puedes pedir que Dios te bendiga si vives en adulterio o vives en fornicación. Hay un pecado perenne, constante en tu vida. Y debe de ser extraído y debes de acordarte lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo cuando dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala mejor, dijo. Porque te es mejor entrar sin mano, sin ojo, sin pie, sin lo que tú quieras, que con todo el cuerpo ser arrojado al infierno. Iban a adorar allá a Diana. Y la virtud de la iglesia de Éfeso es que no se había dejado corromper por esto, hermano. Perseveraban firmes. O sea, los hombres eran machos, o sea, se consagraban. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque eso es lo que dice. Porque ni modo que solo le esté hablando a las mujeres. Los hombres de la iglesia de Éfeso se guardaban para el Señor.
Se acostaban solamente con sus esposas y las esposas con sus esposos. Tengo esto para reconocerte, dice el Señor, que te mantiene firme. Qué bonito, ¿verdad? Y hoy imagínense cómo los criticaban. Imagínense cómo criticaban los hombres de la iglesia de la ciudad de Éfeso a los otros hombres que eran cristianos. Vos lo que te estás perdiendo, si aquí la adoración, aquí, acá, ¿para qué te metiste a ser de esos cristianos? Ahora ya ni puedes. Mirá, si ahorita acaba de llegar una nueva sacerdotisa, que es el último modelo. Amén, amado. Y eso no cambia, el día de hoy es igual. Porque usted sabe los tres. Bueno, ahí la voy a dejar. Hablamos de eso. Son 7 las iglesias que vamos a hablar, hermano. I can talk about that a lot. Por eso, esposas, traigan a sus esposos. Y esposos, traigan a sus esposas los jueves. Amén. Tercera virtud de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia ortodoxa en la doctrina. ¿Sabe qué era ortodoxa, verdad? Quiere decir conservadora, hermano. No andaba con cosas, se mantenía pegada a la enseñanza. Se te mantenía pegada a la enseñanza. No andaban con modas. Hoy en día vamos a enseñar esto. Hoy día vamos a... No. En la palabra de Dios. ¿Rechazaban qué? A los falsos apóstoles y a los nicolaitas. Ahorita vamos a hablar acerca de esos bayuncos. Aunque no tenemos información específica acerca de este grupo, sí sabemos que la iglesia tenía el discernimiento doctrinal, el valor para resistir a las influencias que equivocadas. Hoy en día, hermanos, hay muchas modas dentro de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Hay muchas modas, hermanos. Y ahora los pastores están más preocupados en cómo llenar la iglesia más que si la iglesia está agradando al Señor. Y como ministros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de ganar almas para el Señor, pero el agrado del Señor debe ser nuestra más alta prioridad, no llenar sillas. Porque en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: no les gusta lo que les digo, pueden irse ustedes también. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero hoy en día vemos, y más aquí en los Estados Unidos, que las iglesias hacen shows para llenar. Pero cada iglesia que hace un show para llenar tiene que estar constantemente en show para que se mantenga llena. O no. Miren las iglesias, muchas de estas iglesias. Y usted sabe que yo no me gusta andar criticando, pero es una gran verdad. Tienen que ir de evento en evento para llenar. Y el día que no hay evento no se llenan. Porque la gente se ha acostumbrado. Usted le dice: vamos a la iglesia, ¿y qué va a haber ahora? ¿Cómo que qué va a haber ahora? ¿Va a haber la palabra de Dios? ¿Qué va a haber? Antes me decía la gente: hermano, va a llegar el domingo. ¿Y qué va a haber el domingo? ¿Cómo que qué va a haber el domingo? ¿Tiene que haber comida para que venga? ¿Tiene que haber fiesta para que venga? ¿Tiene que haber alabanza para que los de la alabanza vengan hoy? No, ¿verdad? ¿Por qué venimos? Nuestra adoración a Dios, hermano. Le decía a nuestra hermana Eva y a los muchachos que no les estaba fallando ahí el sonido, siervos. Tranquila, hermana, le digo. Pues cantamos a capela. ¿Desde cuándo nosotros necesitamos sonido para alabar al Señor? ¿Sí o no? Claro, pues si hay más bonita con el sonido y todo. Pues si no hay, le damos, hermano. O decía: no, tu alabanza no es bien recibida porque no tenés amplificación hoy. No, amado. ¿Qué es lo que usted necesita para eso? Tener la palabra de Dios, tener sus ojos, tener sus oídos, y vamos a entrarle a la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor en cada reunión cantaban el himno y luego se ponían a la enseñanza. ¿Qué va a haber en la iglesia para ir? ¿Cómo que qué va a haber? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quiénes son estos nicolaitas? O nicolitas, perdón. No eran una secta. Esto no está en sus notas, solo escúcheme por favor. Sino cristianos profesados que, como Balaam en el Antiguo Testamento, trataron de introducir en la iglesia una falsa, escúcheme, libertad. Una falsa libertad, es decir, la licencia. Esta fue una reacción radical en sentido contrario del judaísmo. El judaísmo era bien conservador.
Estos nicolaitas querían traer al cristianismo un libertinaje. Amén. No, pues ahora ya somos salvos. Salvos siempre salvos, o pecar como Dios quiere. ¿Qué te pasa? Y miren lo que dice el Señor. Yo detesto, dice, sus obras. Oye la palabra. Yo detesto sus obras, dice. Pero vamos a entrar ahí. El primer peligro que amenazó a la iglesia combatido fue que en el concilio de Jerusalén y por Pablo en la epístola a los Gálatas fue las falsas enseñanzas. Pero sobre todas las cosas, el introducir la libertad de pecar dentro de la iglesia, porque la gracia de Dios nos salva. No sé si me expliqué. Porque Dios ya me salvó, yo le voy a dar lo como yo quiera. Te voy a decir algo. Dios es justo, Dios es santo, y si usted y yo ando con cosas que no son, Dios nos va a poner en nuestro lugar. Y la reprensión de Dios es rápida, es dura y no te la recomiendo. ¿Me está escuchando? ¿Qué predicamos el domingo? El temor de Dios. ¿Qué le dije yo el domingo? A Dios se le tiene temor. Por no decir a Dios se le tiene miedo. ¿Estamos? A Dios se le tiene temor. Y esto es sumamente importante, hermanos. Sumamente importante. Quiero que abra su Biblia, por favor, amados. A 2 de Pedro 2:15. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Por ejemplo. Estos nicolaitas o seguidores de Balaam abusaban de la doctrina paulina. Escuche bien esto. De la salvación por la gracia, convirtiéndola en una invitación a la lascivia. ¿Me oyó o no me oyó? In other words, they changed the grace, the beautiful grace of our Lord Jesus Christ, by whom we are saved, not by our works, but by His love, His blood shed on the cross. And by doing so, they said, well, you're saved already, so you can sin. You can do as you wish because you have already been saved. And the Lord Jesus Christ says in His message to the very first church, I detest this. No, not because I have saved you, says the Lord. I'm paraphrasing. You can live the way you want to live. Ningún hermano, yo como pastor, ninguna persona que predique de la gracia de Dios puede decir también que uno puede vivir como le pegue la gana. Esto es herejía, esto es falso. ¿Me está escuchando? Esto es doctrina de demonios. Debemos de vivir como a Dios le agrada. ¿Ya lo tiene segunda de Pedro 2:15? ¿Tienen los ojos llenos qué? Oh, perdón, segunda de Pedro 2:15, ¿verdad? Pues hablando ¿qué? ¿Ya lo tengo o no lo tengo? ¿No lo tengo yo? Segunda de Pedro 2:15. Alguien que lo tenga con voz de macho o de macha. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Hasta ahí. Por eso me equivoco. Yo leí desde el 14. Quiero leer desde el 14. Mire lo que dice el 14. Este es Pedro y él se está refiriendo a esta doctrina de los nicolaitas. Esto es un problema en la iglesia. Tienen los ojos llenos de ¿qué? Del 14. ¿Qué? Adulterio. No se sacian de pecado. No está hablando del mundo, hermano. Y lógico que esté hablando del mundo. Pues ¿qué más va a hacer el mundo si no pecar? No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas ¿qué? Fíjese, wow, este es un versículo, hermano. ¿A quién seducen? Al débil. El que quiere andar en pecado no es ciego, abre sus ojos y ve al que cojea más, a ese me jodo. Porque el que anda mal no quiere andar más solo, quiere andar otro, quiere compañero. ¿Me está escuchando, hermano? Lo seducen, dice. Por eso tienes que tener cuidado, hermano o hermana. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas?
Usted sabe que en la iglesia es como el manicomio, no todos los que están son locos, ni todos los locos están. Usted no solo porque una persona venga a esta iglesia, usted sabe que es redimido por la sangre de Cristo. Usted no sabe si es salvado con la sangre del Señor. Usted lo que sabe es que el cuerpo está aquí, pero el alma no sabe cómo está. ¿Y cómo voy a saber? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Qué motiva? ¿Qué enseña? ¿Cuál es el reflejo de su vida? Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos, miren lo que dice Pedro. Son hijos de maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que no son salvos. Pues ¿cómo va a ser un hijo de Dios hijo de maldición? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que en la iglesia puede haber hijos del diablo? Claro que sí. Claro que sí. Que seducen, que engañan al pecado. Amén. Que ven a una mujer débil porque se está divorciando, o porque perdió un marido y la seducen para acostarse con ella. Lo hemos visto, hermanos. Y de esos muchos tipos de pecados. Y claro, uno puede pecar, pero la marca del que es hijo de Dios cuando peca es que se levanta y se arrepiente. 7 veces caerá el justo, dice, pero 7 veces se levantará. ¿Cómo yo sé que ese que cayó no era hijo de Dios? Porque no se levantó. Porque Pedro falló, hermano, ¿sí o no? Porque falló David. Amén. Porque falló falló aquel. Pero ¿cuál es la marca, hermano, del hijo de Dios? Que se levanta. Pero los hijos de maldición no se levantan. Esos viven en pecado. Y miren lo que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo, aquí está, el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire qué tremendo. ¿Ya lo vio, va? Mire lo que dice el versículo 18 y 22. ¿Ya lo tiene? Esto no está en sus notas, tienen que haber traído la Biblia. Pues hablando palabras que infladas y vanas. Cuidado con la mucha palabrería, hermano. La Biblia dice que donde abundan las palabras, el pecado está cerca. Fíjese que, ¿a qué me refiero con esto? Yo encuentro raro que una conversación con otra persona dure más de 1 hora con el peligro de que no entre en chisme usted. ¿Sí o no? Yo no sé usted, quizá como soy más, que yo admiro a la gente que agarra el teléfono y se pone a hablar con alguien, dura 1 hora, 2, y qué tanto hablarme. Yo con nadie hablo, yo 5 minutos, we're done, man. We're done, amén, gloria a Dios, amén. Me llama un pastor, ¿qué tal? Va, al punto, va, Dios te bendiga. Hay gente que, cuidado, peligroso. Que en el momento se te mete el pensamiento y ya supiste. Amén. Amén. Es que yo estoy molesta con mi esposo. De verdad, sí. ¿Por qué? Yo te voy a decir porque te tengo confianza. Y luego estoy oyendo el otro que es hijo de maldición, ¿verdad? Tiene problemas en el matrimonio. Y ella va: ay, hermano, usted tan buena, usted tan bella, usted tan aquí. Pero lo que está haciendo es seduciéndola. Lo que está haciendo es tendiéndole una trampa. Ya. O viceversa, porque hay leonas también, Jezabelas dentro de la iglesia, que no pueden ver a un hijo de Dios santo y consagrado. Amén. Claro. Pues hablando palabras afinadas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra, no? Con las cosas de la carne. ¿Con qué seducen? Pues la faldita ya estaba más corta, ¿va? Amén, amado. El hombre se sabe cómo seduce el hombre, con el halago. Dame la mano. Dios te bendiga, hermanita, tan bella que eres, ¿verdad?
Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Échale ganas. Yo oro por ti, ¿oíste? Y no le suelto la mano, ¿qué le pasa? Porque yo sé que es soltera, porque yo sé que tiene problemas, porque cuidado. Cuidado, seducimos, hermano. Amén. ¿Cómo seducimos? Con los trucos de la carne seducimos, hermano. Y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque ya son libres de pecar, ¿sí o no? Les prometen libertad, pero los hacen esclavos del pecado y de la corrupción cuando los seducen a pecar. ¿Me está escuchando, amado? Échate las cervezas y todos somos libres en el Señor. Usted no sabe si esa persona tiene problemas con el alcohol, pero vos sos un instrumento del diablo, eso es lo que eres. ¿Cómo yo como hijo de Dios voy a seducir a alguien a hacer lo que Dios no le agrada? Amén. Hay amados. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Palabras tremendas del apóstol Pedro, ¿sí o no? Vos que ya estás aquí en la iglesia, te andas revolcando en el pecado, te andas revolcando con el diablo, te andas revolcando en el vicio. ¿Qué te pasa? Sos como un puerco revolcado en la basura, eso es lo que eres. En la suciedad. That's what you're doing. Y dice el apóstol Pedro, tu condición es peor que cuando no conocías al Señor. Porque ahora eres doblemente responsable, no solo por el pecado, sino porque sabes que está mal. ¿Qué te parece? You're not only guilty now of the actual sin, you're guilty of knowing that it's wrong, yet you still do it. Tremendo, ¿verdad, amados? Pero miren qué bonita la iglesia de Éfeso, es que gócese conmigo, amado. Porque ellos no estaban en esto. Ellos no estaban en esto. Desprecias a los nicolaitas, dice. No te dejaste enredar por ellos. Un aplauso, por favor, a la iglesia de Éfeso. Porque qué dura la presión. Bueno, tanto el hombre como la mujer son seres sexuales, pero pues yo creo que el hombre como que está en veces un poquito calabreado para ser más inclinado a eso. No, sí, yo no sé, que yo soy hombre, no puedo hablar por las mujeres. Pero un aplauso a los hombres de Éfeso, hermano. A los hermanos de la iglesia de Éfeso. Porque dicen, no cayeron ante esto. Él le venía diciendo a mi esposa, yo oyendo las noticias, que casi no oigo mucho, aquí el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo hoy en día vale 135 billones de dólares. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, hoy puso en su Twitter que se va a divorciar de su esposa de 20 años. Y como aquí todo se sabe, ya el National Enquirer sacó en la prensa, no se está divorciando por problemas porque tiene amante. Ya lo anduvieron siguiendo por 4 meses y a él lo cacharon con esta mujer. ¿Se acuerdan lo que yo prediqué el domingo? Ser inteligente no es lo mismo que ser sabio, hermano. Pero el mundo lo ve de menos. ¿Por qué? Porque el mundo celebra el éxito de los 135 billones de dólares. Pero delante de Dios es un desnudo y ciego. Porque todo lo que hagas en esta vida, los 135 billones de dólares, aquí se quedan. ¿No se escuchan? Aquí se quedan. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Prefiero ser pobrecito, ¿verdad? Con 100 bolitas en el banco, pero con la sabiduría de Dios. Digamos un amén, amado. Hay que comprometernos a vivir así. No que alabamos el mundo, reconocer. Ahí le aplaudimos a los reyes. Ay, mira, no, aplaudirle al Señor. Hoy en día la iglesia está aprendiendo del mundo en vez de aprender de la palabra de Dios. Que imitamos al mundo en vez de imitar a Dios.
Seguimos filosofías del hombre en vez de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Mire lo que, por favor, abra su Biblia a Judas 4. Judas 4. Judas 4. Judas es el último libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Sí, hermanos, hay un libro que se llama Judas. Pero no es Judas el Iscariote, es otro Judas. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice. Judas solo tiene un capítulo, o sea, cuando digo 4 es el versículo 4. ¿Ya lo tiene, amado? No está en la pantalla, está nada más en sus Biblias, por eso traigo la verdad. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No voy a entrar mucho en ese versículo, pero ahí hay tremenda enseñanza. Hombres, ¿qué dice? Esa palabra impío, hermano, es una palabra que usted tiene que conocer bien. Yo una vez enseñé acerca de esto. Porque hay pecado, hay transgresión y hay impiedad. No son lo mismo. Todos pecamos, pero nosotros no debemos de ser impíos, hermano. Se lo voy a poner para los cuantos les gusta el fútbol, soccer. Ok, se lo voy a explicar de esta manera, de mi conocimiento bien profundo. Pecado es cuando usted falla un penal. ¿Cuántos han visto a un jugador de fútbol fallar un penal? ¿Quería fallar el penal? ¿Le dolió fallar el penal? ¿Le duele en toda su alma? ¿Siente que decepcionó al equipo? Si él pudiera lo hubiera metido, ¿sí o no? Pues no pudo. Ese es pecado. ¿Sabe cuándo es la tarjeta amarilla? Quiere decir que usted cometió una falta, lo cachó el árbitro y le dio un warning. ¿Ven? Esa es una transgresión. No es lo mismo que pecado. Porque eso usted sí lo quiso hacer. Ajá, amén. Eso sí lo quisiste hacer y te cachaste. Aleluya. Y hay una más. ¿Cuál es? La roja. Esa es impiedad. Ahí no hay más. You're out. Lo que cometiste está fuera y te prohíbe seguir jugando. ¿Se acuerda del Mundial de 2006? Zinedine Zidane llega con el italiano y lo estaba de fregar y ¡pah! Le pega el cabezazo. Y toda la madre, ¿por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Pero el árbitro de la esquina, el cuarto árbitro, lo ve y llama al árbitro de la cancha, Benito Chales. Y se ve que le habla y sale el árbitro del partido en friega. Él, o sea, ni nada de ambigüedad, se le para inmediatamente la trae. ¡Out! Le dijo. A Zinedine Zidane, el mejor jugador del mundo en ese tiempo, hermano. El mejor jugador de ese partido de la final de la Copa del Mundo. You're out. I don't care if you're Zinedine Zidane. You're out. Eso es impiedad. Porque no importa que seas el mejor jugador del mundo, no podías hacer eso. ¿Qué le parece, amado? Fíjate lo que dice Judas. Hombres, ¿qué? Impíos. Y mi oración que no haya impiedad en nuestra vida, hermanos. ¿Estamos? Que convierten, ahí está otra vez, esta enseñanza de libertinaje, de los ¿cómo se llamaban estos bayuncos? Colitas. Sí que tiene nombre que me traba la lengua. Mire qué dice Judas. Que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. Ahí está. Este era un problema serio dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? No porque Dios nos ha salvado, usted puede andar pecando y no creer que Dios no le va a pasar la factura. Pastor, nos quiere llenar de temor. Sí, de mucho temor. Quiero que tiemble del miedo. Porque a Dios se le tiene miedo, hermano. Pero si usted camina bien, usted no va a sentir temor. Usted no va a sentir miedo. ¿Sabe quién siente miedo del Señor? El que no anda caminando bien. Ese siente miedo. A ese le tiemblan los pies. Pero si usted anda caminando bien, ¿de qué tiene temor? De nada.
Pero hoy en día tenemos eso dentro de la iglesia. ¿Me está escuchando? ¿Dónde está la devoción a Dios? Si hay que tengo que pedirle disculpas los domingos porque me pasé 20 minutos del servicio y no Dios es nuestro Señor, pues. Y yo te tengo que pedir disculpas porque en vez de estar hora y media estuvimos 2 horas. ¿Dónde está la devoción a Dios? Tengo que explicar, no, vamos a tener servicio el jueves y el viernes también, vengan, disculpen. Y no, y Dios es Dios, pues ¿desde cuándo tenemos que andarnos disculpando por venir a alabar al Señor? ¿Ah? O sea, el Dios Todopoderoso le dedicamos 2 horas en las 7 días a la semana. Cuidadito si le des más. Porque ¿qué pasó? ¿Por qué salimos tarde? No es Dios, pues. Porque aquí no venimos a leer el paquín, aquí venimos a orar. Aquí venimos a leer la palabra de Dios. ¿De qué te pasa? Todo lo demás es secundario, hermano. Que me tenía aquí, que no hay más comida después. Tenés lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y todo el domingo la mayoría del día. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la devoción a Dios? Vamos a leer eso en las siguientes cartas a las iglesias. ¿Dónde está la devoción a Dios? Viene la vigilia, a las 11 en el break me voy. ¿Qué te pasa, semejante inútil? ¿Ah? Que no puedes aguantar ni 2 horas y media alabando a Dios porque tengo sueño. Para ver el Netflix no tenés sueño, ¿verdad? Son mentiras del diablo, eso es lo que es, hermano. Es una falta de devoción a Dios. Es una falta de amor a Dios. Y el Señor nos juzgue y nos reprenda por esa falta de devoción a Él. Con el que deberíamos de honrar, lo tratamos como un trapo sucio. Lo agarramos cuando queremos y lo despreciamos cuando nos conviene. Tratáramos así nuestros trabajos, hermanos. Pero no, ¿verdad? Porque ahí está la bolita, ¿verdad? Ahí están las bolitas, hay que llegar temprano. Y si overtime, ¡ay, yo el overtime! Pero Dios overtime, olvídate, yo estoy cansado, yo tengo vida, ¿qué te pasa? Pastor, hubiera predicado el domingo, Repítalo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Cuando dicen niegan, ¿cómo van a negar si están dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que hacen para negar? Niegan el darle la gloria de Dios. Devoción. Devoción. Estoy leyendo este libro y quiero leerles una parte. Está en inglés. Pídanle a Dios que les dé el don de interpretación. Vean los que no nos iban a traducir. Pero quiero que escuchen eso. Quizás los que hablan un poquito más de inglés. ¿Están listos? Dice, our impatient culture, we want to experience biblical awe without biblical devotion. You know what awe is? Amazement. We want to be biblically amazed, but we don't want to be devoted. You want to be awe and be lazy. You want to be awe and be sinful. And you're not going to get that. At the core of our dysfunction is not necessarily style or structure, but lack of devotion. So much of the discussion nowadays revolves around how to make most of our Sunday morning services. If people are willing to sacrifice 90 minutes a week, should we spend that time singing, preaching, or praying? Should we meet in a large group or a small one? These are all the wrong questions. We should be asking why Christians are willing to give only 90 minutes of a week, if that, to the only thing that really matters in their lives. So leaders work tirelessly to squeeze prayer, teaching, fellowship, and communion into a 90-minute service because they believe that's all they have to work with. While we can't force people to be devoted, it may be that we have made it too easy for them not to be. By trying to keep everyone interested and excited, we have created a cheap
substitute for devotion. No es que forcemos a la gente a estar devota de Dios, es que hemos hecho muy fácil para que la gente no esté devota de Dios. Por eso enseñanzas como esta enseñanza son como el filtro que cuela el trigo, hermanos, y deja lo que no es trigo afuera. Porque hay gente que va a decir, no, yo para esto no me apunté. Yo me apunté para venir a escuchar porque me gusta de vez en cuando el pastor habla, pero esto ya de estar devoto de Dios y estar consagrado a Dios, esto no es mi rollo. Muy bien, ahí está la puerta. Porque los que no son de mí no escuchan mi voz, dice el Señor. Y como iglesia no tenemos que tener ningún problema, porque los que no son hijos de Dios ya no estén en medio nuestro. Pero no debemos de caer en dejar que el mundo entre para tener a la gente. Y eso hasta rimó, fíjese. ¿Estamos? Al que venciere, dice, le daré el santo Dios. No he llegado ni a la mitad, amados. Al árbol de la vida. ¿Ha escuchado usted el árbol de la vida? Es hermoso, hermanos. El árbol de la vida es en la Biblia simbólico y literal. Quiero que abra usted por favor su Biblia, Proverbios 15:4, por favor. Esto no está en sus notas, eso solo está en la Biblia. Eso solo está en la Biblia. ¿Ya lo tiene? Abrilo. Regáleme 2 horas más. Sí, a ver. Ya lo tiene, Proverbios 15:4. Mire. Aquí es un versículo que habla del árbol de la vida de una manera simbólica. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Abra su Biblia, por favor, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 2. Esto es literal. ¿Ya lo tiene? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. ¿De cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Qué está en medio? El árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Si venciere, yo te daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén de Dios. Usted sabe que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de Moisés, tanto el tabernáculo, la adoración, todas las cosas, fueron un símbolo de lo que está en los cielos. Todo lo que vemos que Dios manda a Moisés construir está en los cielos, hermano. Es una copia de lo que está allá. Los candelabros, todo, ¿sí me explico? Es una copia de la adoración celestial. Un día usted y yo vamos a ver eso con nuestros propios ojos. ¿No le da alegría, hermano? Vamos a ver la gloria de Dios y vamos a habitar en la ciudad de Dios. Y vamos a comer del árbol de la vida. Amén. Es bonito, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, hermano, tenía 3 virtudes. ¿Cuáles eran esas 3 virtudes, pastor? Rápidamente, amados. Una, fuertes en el servicio a Dios. Machos. No eran calientabancas. Era gente que, órale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Amén? ¿Dónde hay que soltar el billete? ¿Amén? Fuertes para el servicio a Dios. Firmes, segunda, firmes en su fe. No se dejaban ir por falsas doctrinas como lo de los nicolaitas. Firmes en su fe. Perdón, no se dejaban ir por la adoración pagana de Diana, aunque fuese muy seductora. Y sanos en su doctrina. Ahora mire esto. La crítica. Aunque tenía varias cualidades positivas, Jesús conocía los corazones y le señala una falta. Habían perdido su primer afecto, devoción y entrega a Cristo. Jesús había dicho que esto caracterizaría a los años inmediatamente anteriores a la segunda venida.
Mire lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Vamos a pausar aquí, póngase de pie. Guarde la hoja porque no le voy a dar otra. No es justo que todo lo que sigue yo me lo aviente en 5 minutos. Es irrespetuoso al santo mensaje. Eso nos lo vamos a echar el próximo jueves. Qué tremenda la enseñanza, ¿verdad, hermanos? Tremenda la enseñanza, y démosle gracias al Señor por su palabra, hermanos, por su palabra, y estemos siempre comprometidos con el Señor, devotos con Él. No se le olvide de estar en oración, de estar en la lectura, de escribir, de memorizar.